Buenos días, mi nombre es Maykeli Ferrer, abogada y politóloga pues, de profesión, aspirante del doctorado en estudios de la organización de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Bueno, el tema, digamos, de investigación está marcado en la línea las organizaciones emergentes en el contexto del debate y las experiencias en torno a la economía popular y la democracia participativa y protagónica en la República Bolivariana de Venezuela. Digamos, la temática que he escogido para, digamos, profundizar conocimientos en la materia, digamos, en el área de la organización, tiene que ver con un tema que en Venezuela no ha sido como de grandes debates, incluso de reflexiones epistemológicas o incluso en la actualidad no hay como una línea de investigación clara y sencillamente los pocos estudios que se tienen sobre la materia no han tocado digamos, las áreas que tienen que ver con la organización, la participación protagónica, en este caso particular, de grupos socialmente vulnerados que, bueno, en el tema de la investigación lo quise pues focalizar en los grupos de la diversidad sexual o de, digamos, las disidencias sexuales, que es uno de los términos que se han manejado acá en Venezuela por un grupo de académicos que, digamos, conformaron un equipo de trabajo en la Universidad Central de Venezuela a los fines de, bueno, ir profundizando, ir tocando el tema, abriendo debates, porque sencillamente, bueno, los temas de las identidades sexuales disidentes en Venezuela todavía quedan como muchos desafíos. Sin embargo, bueno, digamos, he querido como centralizar el foco de la investigación en interrelacionar lo que tiene que ver, bueno, lo que es la diversidad sexual, que se entiende por diversidad sexual, a nivel más orgánico. Bueno, está conformada en Venezuela un movimiento, qué organizaciones existen digamos, de los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Y por otro lado, bueno, si esa interrelación genera o ha generado o puede generar algunas acciones o intervenciones públicas, bueno, que atiendan sencillamente las demandas de la diversidad sexual, ¿no? Como, digamos, el doctorado tiene que ver o se enmarca en los estudios de la organización, pues yo quisiera profundizar en la temática de la tesis doctoral, bueno, cómo esa interrelación o qué factores operan en esa interrelación. ¿Qué factores? Bueno, los factores que tienen que ver más con el sentido de identidad, el consenso, cuáles son las relaciones que se generan dentro de alguna organización, sean, digamos, como organizaciones fragmentadas, si existen algunas secciones dentro de organizaciones ya estructuradas que incorporen a la población de la diversidad sexual y de qué manera, ¿no? Porque uno de los desafíos que tenemos en Venezuela es que si bien en la actualidad no se, o bueno, desde hace algunos años, no se criminaliza la diversidad sexual en Venezuela, pero cuando vamos a indagar sobre referencias orgánicas, referencias institucionales, cómo opera incluso el movimiento, si es que existe un movimiento social de la diversidad, bueno, cuáles son los factores que están incidiendo para que se posicione o no en la agenda pública, bueno, las demandas sentidas de este grupo vulnerado. Entonces, bueno, eso es un poco, digamos, a grandes rasgos, o cómo se resumiría el objeto de la investigación. Y bueno, básicamente el propósito de ella es profundizar en las características que posee el movimiento social de los grupos vulnerables, específicamente de la población con identidades sexuales disidentes, en la construcción de una estructura social y cultural inclusiva que reproduzca relaciones sociales basadas en la igualdad, en la no discriminación
y que, bueno, vaya encaminada hacia la consolidación de una sociedad justa e igualitaria. Como principales interrogantes de la investigación, bueno, digamos que la primera sería, bueno, ¿existe en Venezuela un movimiento de la diversidad sexual? En caso de ser afirmativo, ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son, digamos, los mecanismos en el cual opera el movimiento? Y también, bueno, identificar cuáles son los factores que inciden en la consolidación de una agenda común de las demandas de la diversidad sexual, bueno, para la generación de políticas públicas inclusivas. Digamos que, bueno, la pertinencia de la investigación consiste en examinar los elementos para la construcción de un arquetipo de organización social que incida en concretar acciones públicas sustanciales y acordes con el desarrollo de la sociedad, bueno, evidenciando prácticas, formas del ejercicio del poder, el posicionamiento de temas en la agenda nacional, la comunicación política, la cultura e identidad organizativa que pueda tener como individualidad o como colectivos esas estructuras que conforman el movimiento social, y, bueno, también si hay liderazgos emergentes o algunos liderazgos históricos, ¿no? Precisar esas cosas. Y, bueno, la propuesta del desarrollo de la investigación tiene que ver con proponer un método que defina la configuración de un movimiento social y que ejerza su rol como expresión y agente de transformación en la construcción de intervenciones públicas que deriven en la concreción de políticas públicas inclusivas. El objetivo general es examinar la incidencia de la estructura social y cultural de los grupos socialmente vulnerados, específicamente de la población de identidades sexuales disidentes en Venezuela. Como objetivos específicos tenemos identificar las características que cohesionen al movimiento de la diversidad sexual en Venezuela y algunos referentes en América Latina, un ejercicio de identificación de buenas prácticas y liderazgo de las organizaciones, analizar un poco esos referentes. Y, bueno, como les comentaba al inicio, en Venezuela son muy pocas o escasas las investigaciones que se han realizado en la materia, sobre todo diversidad sexual, y digamos que nula o muy inexistente, unos estudios que hayan profundizado en esa interrelación que les comenté al inicio. Bueno, diversidad sexual, movimientos sociales y políticas públicas inclusivas. Digamos que parte del marco teórico, bueno, desde el enfoque de derechos humanos, de la perspectiva crítica, el enfoque feminista, por supuesto, y, bueno, parte del plan de análisis de la información se basaría en la revisión de fuentes documentales, la identificación de buenas prácticas y experiencias y caracterización del movimiento en Venezuela. Muchísimas gracias.